Hola a todos, hoy tenemos el honor de tener al más grande de los triatletas nacionales y me arriesgo a decir de la región. Seguramente Trichile hace 16 años no hubiera existido si no hubiera sido por las hazañas, por los logros deportivos y por todo lo que ha logrado no solamente en el deporte sino en la motivación y seguramente también por la cantidad de triatletas que han empezado a hacer este deporte gracias a alguien que no solamente considero mi ídolo, sino que además un gran amigo. Estamos con, no el chico, el gran Cristian Bustos. Cristian, muchas gracias por estar en este Trichile TV. Folo, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, muchas gracias por la tremenda presentación que has hecho. Me quedé corto. No, yo creo que esto es una cuestión que se va sincronizando entre todos, vamos aportando un granito de arena y creo que tú también has aportado un apoyo gigantesco al crecimiento también del triatlón, del deporte nacional, no tan solo en triatlón, sino que en ciclismo, en running, en natación. Y me falta y ciclismo. Así que te quiero dar las felicitaciones públicamente porque creo que has hecho un tremendo trabajo y no es fácil ser empresario independiente. Así que nada, pues las felicitaciones porque gracias a ti mucha gente también se ha motivado, has visto la información, las coberturas que tú has hecho en un evento, en otro evento y de alguna u otra forma se ha ido motivando gracias también a lo que tú hiciste, lo que estás haciendo y lo que a mí me tocó hacer hace muchos años atrás también. Mira, viéndolo, todos están viéndolo con el cabestrillo en el brazo derecho y yo recuerdo que ese fue el brazo del accidente que pensamos que quedaba fuera de las pistas y volvió a Hawái, volvió con un quinto lugar en el año 96. Quinto lugar. 95, quinto lugar, ¿no? Es que no me acuerdo si fue 95 o 96 porque uno fue quinto y la revista uno fue sexto Triathlon lugar. Magazine dijo Back to the Dead. Back to the Dead, sí, así efectivamente. ¿Estás operado? ¿Qué te pasó? Bueno, me corté no me lo corté. Sí, en realidad sí me lo corté, pero no me di cuenta, ese es el punto, que no me di cuenta. Tenía cortado el manguito rotador, el supraespinoso, dos tendones, ligamentos, y me molestaba mucho. No me había dado cuenta que estaban cortados, pero sí me molestaba mucho durante 5 o 6 meses, hasta que fui al médico, y me dice el doctor, Nicolás Oliver del METS, que se portó un 7, aprovecho de pasarle el nombre porque realmente fue una tremenda operación, y me dice, sorpresa, tiene el manguito rotador cortado y hay que operar, se puede ser ahora o puede ser más adelante. Y finalmente preferí sacrificar ahora las vacaciones, que ahora ya nos vamos de vacaciones, porque tenemos un año muy intenso laboralmente, así que prefiero estar descansando, recuperando, viendo arte televisión y disfrutando las vacaciones desde otro punto de vista. Mira, a ese punto justo quería ir. Cuando uno habla de Cristian Bustos, habla del éxito del año 92, del regreso después del accidente, de las tantas veces que has ganado Pucón, de las tantas carreras que has ganado, y un sinfín de triunfos. Pero también has tenido caídas. El accidente, las veces que no has logrado llegar a meta en Hawái, bueno, ahora estás con esto, el quiebre de una empresa cuando tuviste que vender los galletones, porque has sido emprendedor toda tu vida, pero siempre te levantas, siempre resurges. Sí, bueno, efectivamente yo creo que uno para llegar al éxito no llega de la noche a la mañana al éxito directo, sino que hay muchos obstáculos en el camino, tanto empresarialmente como deportivamente. Como tú mencionaste, correr el Ironman de Hawái no significó llegar de la noche a la mañana y ganar rápidamente. Lo que sí, el primer año, la primera vez que corrí Hawái, sí logré un 16 lugar y un primer lugar en la categoría 18-24 años, así rápidamente, y después vinieron muchos más
resultados positivos, pero también en el camino se produjeron muchos resultados negativos que no estaban dentro de lo planificado y producto también de no tener mucho conocimiento, no tener las capacidades económicas también para poder llevar una persona experta que me acompañe, como lo hacían mis colegas, y estar solo. Yo viajaba solo, entrenaba solo en Estados Unidos, entrenaba, viajaba y llegaba solo a las competencias. En cambio, los otros competidores llegaban con tremendo equipo de manager, kinesiólogo, masajista, entrenador, y yo llegaba con mi bicicleta y claro, cometí errores que después de muchos años uno se va dando cuenta cuáles fueron los errores, pero ahí se va aprendiendo y uno tiene que ir analizando todo, lo bueno, lo malo, y sacar lo mejor de lo malo para no volver a cometer los errores. Y también lo mismo pasa a nivel empresarial. He hecho harto emprendimiento, algunos han funcionado, otros no tan bien. Otros se han vendido como los galletones, que finalmente los termina vendiendo porque queda hasta la coronilla con los supermercados y con el gran retail, que no espero nunca más poder vender y trabajar con el gran retail. A ese extremo que quede saturado con el gran retail, pero se va aprendiendo. Lo importante es sacar el máximo de crecimiento, aprendizaje de la experiencia que te va pasando, y especialmente yo creo que cuando más aprendía en deportivamente era cuando me iba mal. ¿Por qué? Porque analizaba qué hice mal, me alimenté mal, comí mucha proteína, poca proteína, entrené mucho volumen, mucha intensidad, hasta muy encima de la competencia, y eso es súper importante, hacer una retrospección de tu entrenamiento, de lo que tú estás haciendo, del momento, y tienes que sacar el máximo provecho de eso. Creo que uno cuando quiere ser exitoso tiene que sacar el máximo y hacer mucho autocrítica de uno, de lo que está haciendo bien y de lo que está haciendo mal. De Hawái tenemos los recuerdos de todas las carreras que te ha ido muy bien, y alguna vez hicimos un artículo en Tri-Chile donde la única vez que no fuiste top 10 fue la primera, que terminaste 16, pero el resto fuiste todas top 10 o DNF. Sí. Hawái era, Hawái era a todo o nada. Todo o nada. ¿Esa era cuando te llegabas a la isla, sí, sabías que era a todo o nada? No, sí, era igual todo planificado, tratar de hacer una muy buena carrera, pero de repente las cosas no funcionaban como uno quería. Y siempre quería estar ahí entre los primeros lugares, y cuando ya no podía y reventaba, era porque ya reventaba y no era capaz de mantener el ritmo, y muchas veces, bueno, yo desde hace muchos años que tengo hernia en la C5, C3, parte de lumbar abajo, y cuando ya voy muy tocado, muy débil, como que sale la hernia y empiezan a hacer su trabajo, y ahí lo paso muy mal. Creo que el mayor problema de Hawái ha sido, bueno, obviamente sobreentrenamiento, producto de no conocer la altura, y también el tema de mi columna, que me ha jugado muy malas pasadas en algunas oportunidades. Yo digo a todo o nada, pero siempre recuerdo una... Fuerte derecho. Sí. Fuerte y derecho. Ah. Pero siempre igual recuerdo alguna historia que has contado seguramente en alguna entrevista, pero me la has contado a mí varias veces, de que en el año 92 ibas peleando con Mark, esa batalla que todos los que somos triatletas de la región y aquí de Chile la vemos y la revemos, y hasta buscamos que en algún momento se revierta la historia y que no te pase Mark, sino que tú te vayas para adelante. Y alguna vez me contaste de que cuando se te va, tomas la decisión de soltar un poco el ritmo y asegurar el segundo lugar y no explotar y perder ese podio. Sí. ¿Es así? O sea, porque digo, uno a todo o nada,
pero estás en ese momento, quedan 16, 17 kilómetros para la meta y la cabeza a veces no enrosca para el lado positivo, enrosca para el lado negativo y no toma la decisión de decir, no, le sigo el ritmo y explotas. Pero ¿tuviste esa visión de decir, no, momento, ¿me guardo el segundo? Sí, bueno. Ojo, no es conformismo esto, no estamos hablando de soltar la carrera. No, fue así y fue, bueno, siempre uno puede hacer una estrategia en un momento cuando parte la carrera y te va cambiando la estrategia a medida que va pasando la carrera, porque la carrera se va dando de diferentes formas y yo creo que todos los que hacemos deporte lo hemos visto así. Y bueno, cuando me bajé en la bicicleta en el año 92 a trotar, rápidamente hice un cambio de transición sumamente rápido y empecé a correr en el segundo lugar. Sin calcetines. Sin calcetines. Sin calcetines corrió Hawái con zapatillas de 1,5 centímetros, 2 de suelo, o sea, el pie. No quiero saber cómo quedó después de ese maratón. Bueno, y empecé a correr rápidamente en segundo lugar, salí rápidamente de la transición, empecé en segundo lugar y la gente aplaudiendo, pero gritando así, pero ¿quién es esta persona está corriendo? Y yo escuchaba en la radio que iban transmitiendo en radio televisión para CNN CBC, CBC en directo como para 70 países y decían el chileno venido de ningún lado, coming from nowhere, ya, un total desconocido. Y eso, la adrenalina, como tú dices, te juega en contra muchas veces, pero si tú no tomas la calma, y yo me preocupé mucho de correr cómodo esperando a Mark Allen, porque sabía que Mark Allen era la persona que tenía prácticamente 2:40 en el maratón y ninguna otra persona había corrido en 2:40 en el maratón en Hawái. Por lo tanto me preocupé mucho de esperarlo ya, porque la carrera se gana al final cuando uno cruza la línea final y la estrategia era llegar cómodo a la última parte. Y lo esperé, se demoró, bueno, estuve liderando como 8 kilómetros el Ironman de Hawái y de ahí llegó Allen a mi lado y nos fuimos, y cuando llegó Allen yo aumenté porque como que estaba siempre esperando y ahí como que cuando llegó Allen me fui, me solté y empezamos a correr, y Allen lo dice en su entrevista, cuando pillé a Cristian pensé que ahí no íbamos a quedar y Cristian hizo un cambio de ritmo más y ahí nos fuimos y empezamos a correr durante prácticamente 20 kilómetros. Cuando se fue, no es que no haya querido seguirlo, lo que pasa es que yo sabía que si seguía ese ritmo iba a reventar. Iba a reventar porque no era el ritmo que me acomodaba, y si él moría yo iba a mantener el mismo ritmo que estaba trayendo. Por lo tanto opté por mantener mi ritmo y llegar a la meta y no reventar. Son estrategias que uno va produciéndose en los momentos. En esos 8 kilómetros que fuiste en punta, ¿te imaginaste cruzando la meta o no alcanzaste ni a pensarlo? No, todo el rato pensé que yo ganaba, sí. Una de las historias muy lindas de Hawái, y creo que tenemos un embajador en Hawái, el Gran Rolo, y que es una imagen que no hay chileno y no hay triatleta que tal vez no la recuerde, que es este loco lindo corriendo al lado tuyo, que también escuchó en radio y televisión lo del chileno, y ahí se enteró de que había un Ironman, ahí se enteró de que había un chileno en la punta, y este loco lindo salió corriendo. Y cuenta tú, ¿qué pasó? ¿Qué te dio? ¿Qué tenía en la mano? Porque es bien pintoresco. Yo sé que hay muchos triatletas que conocen la historia, pero el triatlón ha crecido mucho y no saben de esta historia de los últimos metros, que fue muy emotiva. Bueno, fue maravilloso, porque además que, como te mencioné al comienzo de la entrevista, viajo solo, estoy solo, me junto con los chilenos que vienen de Chile al Ironman, y bueno, y así hacemos comunidad dentro de lo que se puede, pocos chilenos que había, y bueno, iba ganando el segundo lugar,
y con la emoción gigantesca, o sea, imagínate, es como ganar un Fórmula 1, salir en segundo lugar, es como ser el segundo, no sé, Wimbledon. De Sí. Wimbledon, Es el mundial, automovilismo, de lo que sea. de lo que sea, el segundo lugar, del campeonato mundial de Ironman. Es llegar a la meta de los 100 metros detrás de Usain Bolt, detrás de, no sé... Y cuando un par de años antes ni siquiera te lo hubieses imaginado que podría estar liderando, o sea, uno se lo imagina, pero no lo visualiza en la realidad hasta cuando está pasando, y en ese minuto estaba pasando y la emoción era pero gigantesca, que dan ganas de llorar, los pelos se te ponen de punta y de repente entre todo el público ve una bandera, pero ojo, porque de repente vais tan cansados, vais tan rápido que podía ser la de Texas. Y que podía ser la Texas, y como que, así como que, ¿es Chile o Texas? Así como, a ver. Ya lo viste, iba así. Y bueno, me la trata de pasar mucho antes. Y le dije, más adelante, sí, más adelante. 500 metros claro, pero imagínate, 500 metros, tenía a Paul Kiuro que venía pillándome los talones, no. Ya, venía un minuto atrás, minuto y medio, pero tampoco uno sabe cuán más atrás viene el otro competidor, así que, no, más adelante, por favor, y Rolo, así tocando la trompeta, pero fue de ícono y realmente... Rolando hasta el día de hoy sigue apoyando a los triatletas que van al Ironman de Hawái y sigue participando con ellos, realmente una tremenda persona. La verdad que no hemos podido juntarnos cuando viene a Chile, pero es un tremendo apoyo cuando uno está solo, está en una isla y muy lejano de Chile. Rolo estaba escuchando la transmisión, o sea, de casualidad, y se encuentra con que un chileno iba ganando la carrera y se fue a buscar una bandera chilena, que todo chileno tiene una bandera chilena, sobre todo cuando se va fuera del país, pero no tenía un palo para llevar la bandera. ¿Y qué hizo? Es un palo de escoba. No se alcanza a ver tal vez en las imágenes, pero es un palo de escoba que tiene la rosquita abajo, y agarra una trompeta y entonces él va corriendo con la trompeta, sonando la trompeta, y le pasa la bandera a Cristian. Y lo interesante es que Rolo desde ese año en adelante acompaña a los chilenos en la parade que se hace el día martes, hace un asado el día después de la carrera el domingo, lleva la trompeta, ahora ya tiene una nueva porque esa ya está un poco vieja, pero es el segundo embajador de los chilenos en Hawái. El primero es quien tengo aquí a mi lado y el segundo es Rolo, que estamos en un grupo de WhatsApp. ¿Hawái es la carrera más relevante en tu historia deportiva o también hay otras que hayan marcado tu carrera deportiva? De todas maneras, Hawái es la carrera más espectacular, más importante, pero también el Ironman de Alemania, de Roth, que en esos años era Roth. También pasó a ser una de las carreras también más espectacular, que fueron 8:03 y fracción. No me acuerdo si fue alto o bajo, pero 8:03. Fue récord de Ironman durante un tiempo, y ahí es donde se empezó a hablar de la posibilidad de bajar las 8 horas en un Ironman, porque no había pasado. Hasta ese minuto no había pasado, y fue récord europeo por muchos años, y de repente fue como de 10, 12 años, empezaron a triturar los tiempos que habíamos hecho y empezaron a hacer 7:50, 7:45 y se volvieron locos con los tiempos. Sí, realmente increíble. ¿Y cómo ves eso ahora? Antiguamente, o sea, digo antiguamente, no estamos hablando del 1800, antiguamente estamos hablando de fines de los 1900 y principios del 2000. Acercarse a las 8 horas, 7:50 monedas, era algo muy difícil. Lo mismo sucedía en Pucón. Acercarse a las 4 horas en Pucón es complicado. Y hoy los Ironman se acercan, una gran parte cuando corren los mejores, a las 7:30, corren los medio Ironman a los 3:30. Cuando ves eso, una locura. ¿Qué piensas? Que es una locura. Bueno, pero todo en su momento. Y yo creo que hoy en día la evolución de la nutrición,
ya de sistema de entrenamiento, pero principalmente las tecnologías de la bicicleta, cómo ha ido evolucionando, pero yo creo que principalmente le atribuyo el mayor aumento o baja de rendimiento, baja de tiempo, no de rendimiento, baja de tiempos en los eventos deportivos, ha sido producto de la alimentación. Yo creo que la alimentación ha jugado un papel fundamental para lograr los tiempos que se están produciendo hoy en día. Porque cuando nosotros íbamos hacia abajo, después de las 6 horas, 7 horas, hoy en día siguen manteniéndose igual y seguramente deben dejar alguna carga energética para comer e hidratarse en los últimos kilómetros para lograr subir su rendimiento o mantenerlo parejo durante toda la carrera. Y obviamente también los entrenamientos. Bueno, yo creo que ha habido un conjunto de tecnologías que han ayudado un montón para que los tiempos que se están haciendo hoy estén destruyendo las marcas que nosotros habíamos hecho hace 25, 30 años o casi 40 años. Hablaste de tecnología y evidentemente nutrición, algo fundamental. En los años 90, en los años 2000, era imposible imaginarse la posibilidad de ingerir 90, 100 gramos de carbohidratos o más a la hora. A la hora. No había geles que aguante el cuerpo, porque los geles tenían 20, 25 gramos de carbohidratos y uno no se podía poner 4 a la hora porque te atragantabas. Sí. Después, zapatillas con placa de carbono, bicicletas con túneles de viento y con medidores de watts, cascos aerodinámicos pero con ventilación. En aquella época los aerodinámicos no tenían ventilación, posiciones que han variado muchísimo, técnicas de entrenamiento que antes era un poco artesanal todo. ¿Te hubiera gustado que el comienzo de Cristian Bustos en el triatlón no haya sido en los fines de los 80 o mediados de los 80, sino en mediados de los 2020 y tener todo eso a disposición? Bueno, siempre hubiese sido maravilloso, pero bueno, hay que ser realista y vivir y disfrutar lo que se vivió nomás y se logró lo mejor de lo mejor en su momento, y no en los momentos. En mis momentos, en los 90, 80, 90 y hasta 2000, no fue en los momentos nacionales, sino que fueron momentos internacionales que logré los tremendos resultados. Pero sí, tuve opción de tener prácticamente la mejor tecnología en la época. Y claro, hoy en día uno mira lo que está pasando y claro, sería bonito estar en el momento con las tecnologías que está pasando en todo aspecto, pero la verdad que soy feliz con lo que ya viví, fue mi época, lo disfruté, hice lo que me gustó y eso es lo más importante. Este año pasó algo relevante para el triatlón chileno. Bueno, primero que Diego ganó en Valdivia y se transformó en el primer chileno en ganar un Ironman 70.3. Digo por el nombre, porque tú has ganado medio Ironman, pero con el nombre no. Y después de 33 años, un chileno hombre, porque mujeres hemos tenido la fortuna de que con Valentina, con Bárbara, pero en hombres nos faltaba. Y este año Diego gana Pucón después de 33 años, que fue la anterior, fue la que ganaste tú. ¿Qué te da la sensación, primero, que gane un chileno y segundo, que hayan tenido que pasar 33 años para ese logro? Sí, bueno, primero, obviamente, Diego se mandó 2 carrerones, pero increíble, súper bien preparado, llegó muy bien preparado a ambas carreras y lo demostró en Valdivia y en Pucón. Y bueno, y Valdivia tiene poca historia, llevan la segunda versión, y Pucón desde el inicio ya lleva 37, 85, 86 creo que partió la primera vez,
Y claro, todo tiene su evolución y claro, yo gané 5 veces y pasaron 30 y tantos años para que otro chileno ganara un triatlón. Que lamentable que haya pasado tanto tiempo para que ganara un chileno el triatlón. Pero qué bueno que haya sucedido y ojalá sean muchos años consecutivos que lo pueda lograr, porque eso va a engrandecer el deporte. Creo que todos los aportes, tanto mío como de Diego, tuyo, va en engrandecer el deporte, en hacer crecer el deporte y que salgan muchos deportistas, tanto amateur como profesional, y logren, ojalá, hacer lo que yo hice en Hawái. Pero bueno, lo único que no me gustó de lo que pasó en Pucón es que la Católica se preocupó de decir el único chileno que gana Pucón, el 70.3. Claro, hizo la mención que era un 70.3, pero no mencionó diciendo el segundo chileno que gana Pucón. Es verdad. ¿Ya? Y eso fue, bueno, hay alguna historia ahí que en algún minuto se van a contar, pero no es el momento. Pero sí, me siento muy feliz de haber sido uno de los chinos que ganó, no una vez, sino que varias veces el triatlón de Pucón, y me siento más feliz todavía de que Diego lo haya ganado, porque es una tremenda persona, es un tremendo deportista, es muy concentrado, está muy focalizado en lo que quiere lograr y bueno, lo está logrando claramente. Diego es joven, pero nosotros hace unos años, me acuerdo, en un escenario de una tallarinata en Pucón, subimos al escenario los 4 fantásticos, perdón las mujeres, no es que no haya 4 fantásticas, pero en el mundo masculino del triatlón se fueron pasando la posta de una manera bien simbólica varios triatletas, y decidimos hacer nosotros una premiación de los 4 fantásticos del triatlón chileno, que fue tú, Cristian Bustos, Matías Brain, Felipe Van de Vingar y Pipo Barraza. ¿Estamos en condiciones o le falta unos años más de ruedo de poner un 5.º fantástico en esa lista y sumarlo a Diego, a ese grupo de los 4 fantásticos? No, yo creo que ya estamos en la hora. Yo creo que estamos en la hora y bueno, y viene una camada bien importante de triatletas junior, sub-18, que también van a lograr muy buenos El hijo de un resultados. Y un amigo mío. Y un amigo tuyo. ¿Cómo pedalea? Sí, cómo pedalea. Seba Suro, estamos hablando de Sebita Suro. De Seba Suro, de Buuk también. De Buuk, exactamente. Ya no es junior, Buuk ya es sub-23, sí, pero también anda muy fuerte. Pero anda muy, muy fuerte. Y eso va a ser muy bueno para el triatlón nacional. Ahí hay un tema con Diego ganando el 73 y queriendo correr en los Juegos Olímpicos. ¿A qué mundo se tiene que ir? Yo le hice esa pregunta en la meta. ¿Qué sucede ahora después de triunfar en esta distancia? Sí, pues ojalá que estas carreras de larga distancia no la afecten para la velocidad que necesita para la Olimpiada, porque son otras velocidades. Seguramente, digo, sintió cómodo estas velocidades de son un poco más lentas que las de... Pero bastante más, no sé si bastante más lentas, pero son harto más rápidas la distancia olímpica y a la velocidad que se está corriendo, que se necesita entrenar y sacar el máximo de velocidad. Sí, que correr bajo y bueno, 3.000, eso es súper importante, que nunca, por ejemplo, había un campeón mundial de maratón partiendo con la maratón. Porque primero se saca la velocidad y primero, como un proceso natural del cuerpo, también cuerpo humano. Por los años de juventud, el cuerpo tiene la capacidad de ser muy veloz si es muy joven, y la medida que van pasando los años se va poniendo más lento, y todos los campeones de maratón, todos los campeones prácticamente de triatlón son campeones en distancia olímpica, distancia sprint olímpica, se van pasando a la media distancia y después a la larga distancia, y eso es como el proceso natural del cuerpo y uno no puede ir en contra de la naturaleza. Ahí iba a preguntarte algo. Los primeros Juegos Olímpicos de triatlón fueron en el año 2000 en Sydney, donde fue Matías Brain, y tú no es que estabas en el ocaso de tu carrera, pero ya estabas enfocado en el Ironman, ya tenías otras velocidades. ¿Es algo pendiente que quedó en tu carrera, que los Juegos Olímpicos hayan sido
unos años antes, en vez del 2000, en el 96 o en el 92, ¿te quedó ese bichito de decir, pucha, ¿por qué no empezaron antes? Mira, sí, me quedó. Me hubiese gustado haber ido a las Olimpiadas, pero yo en ese minuto ya opté, o yo varios años antes ya estaba optando por el tema laboral, familiar, y qué iba a hacer después. ¿Qué iba a hacer después de... Sí, porque esto no es tenis, o golf, o fútbol, que vaya a vivir eternamente de lo que ganaste, de lo que en el ganaste. deporte. Por Es un lo poco tanto, más ingrato este deporte en eso. es bastante más ingrato y bueno, tampoco en Chile tenemos una pensión vitalicia que a los grandes deportistas locales que han hecho historia y que han llevado a la bandera chilena a nivel mundial te den un sueldo vitalicio. Debieran, porque Chile... Hay sacrificado muchas cosas en la vida para lograr estos resultados. Debieran, porque cuando uno dice Cristian Bustos en cualquier lugar del mundo vinculado al triatlón, inmediatamente dicen Chile, entonces Cristian es una bandera, debieran existir estas pensiones. Debieran existir. Bueno, no vamos a entrar en detalle, no vamos a entrar en política, pero hay personas que han quemado medio Santiago y le dan sueldo vitalicio. Yo sé que es un tema que no te gusta tocar, a mí tampoco me gusta tocar, pero en la realidad, sí. Lamentablemente, personas que llevan, como me tocó vivir a mí, llevar, cuando en Chile no lo conocía, en triatlón absolutamente nadie a nivel internacional y mundial. Pero, ¿qué pasó? Preferí optar por no gastarme todos los recursos que tenía y no intentar ir a las clasificaciones de las Olimpiadas, porque tenías que recorrer prácticamente el mundo entero para ir reuniendo puntos y gastarte una millonada. Que tampoco teníamos muchos recursos y no valía la pena, porque yo sabía que en la Olimpiada no iba a ir a los primeros lugares por mis condiciones. Era lento pero resistente y no tenía ni una opción de ir a pelear una medalla en la Olimpiada, por lo tanto me iba a gastar todos mis recursos para solamente el ego de estar en la Olimpiada. Creo que no tenía sentido. Cristian, estamos en el tiempo. Yo prometo que vamos a tener una segunda parte y la segunda parte no va a ser aquí en la terraza de mi casa, sino que la vamos a ir a la fábrica de Cristian, que hoy se llama Quinti, la empresa que tiene, que hace unos calcetines espectaculares de todo tipo, deportivos, con lana merino, cortos, largos, para los equipos porque pueden ser personalizados. Así que vamos a hablar de esa etapa laboral de Cristian, que también tiene Athletic Sport, que hace ropa. Y vamos a hacer un segundo Tri Chile TV en un tiempito más, desde tu fábrica, ¿te parece? Y ahí tenemos otra parte de la conversación, ahí ahondamos un poquito en el pasado de Cristian. Pero antes de terminar, yo te propongo un ping-pong. Espero que sean respuestas rápidas, salvo la última. La última te permito explayarte un poquito. ¿Qué deporte hubieras hecho de no ser triatleta? Tenis. Tenista, mira, con los codos, los brazos. Me encanta. Tenista, mira. ¿Carrera favorita? 5.000 o 1.500. ¿Y en triatlón? Distancia. No, una carrera que haya sido favorita en el triatlón, para ti. Ironman. Hawái. ¿Rival favorito? Allen. ¿A quién de los actuales te hubiera gustado enfrentar? Christopher Blumenfeld. Ahora partimos la comida. ¿Pasta favorita? Espagueti al pesto. Muy bien. ¿Ayuya o marraqueta? Marraqueta. ¿Empanada o pastel de choclo? Uy, las dos muy ricas, pero pastel de choclo. ¿18 de septiembre, Navidad o Año Nuevo? Muy relajado. ¿Distancia favorita? Medio Ironman. Medio Ironman, mira. ¿Lugar en el mundo? Patagonia chilena. Y ahora esto lo hacen en algunas entrevistas. ¿David Scott o Mark Allen? Mark Allen. ¿Mark Allen o Alistair Brownlee? Mark Allen. ¿Mark Allen o Javier Gómez Noya? Javier Moya en distancia más corta. ¿Javier Gómez Noya o Jan Frodeno? Jan Frodeno. ¿Jan Frodeno o Gustav Iden? Gustav Iden. ¿Gustav Iden o Christian Blumenfeld? Christian Blumenfeld. ¿Christian Blumenfeld o Cristian Bustos?
Cristian Bustos. Muy bien. Fútbol, equipo favorito. No tengo. Ah, bueno. No tengo, no. ¿Ídolo deportivo? Eh, ídolo deportivo. No tengo. Mira, yo sí tengo y lo tengo aquí al lado. ¿Ídolo en la vida? Bueno, cantante de YouTube, música, me encanta. Mira. Y la última que te permito explayarte, ¿cómo defines a Cristian Bustos? No sé cómo definen ustedes. Yo creo que una persona de bajo perfil, amante de la familia, amante de mis cosas y por sobre todo muy focalizado en lo que estoy haciendo, muy respetuoso con todas las personas y bueno, me gusta que sean también todos respetuosos. Hoy en día la gente cada día es muy irrespetuosa. Cristian, te dejo esta cámara si quieres dar un saludo, un agradecimiento, un mensaje. Bueno, como te mencioné, Rodo, Folo, te felicito a ti por todo el trabajo que has hecho para hacer crecer el deporte nacional. Creo que el aporte que tú estás haciendo al ciclismo, al triatlón, a la natación es fundamental y ojalá todos le saquemos el máximo de provecho, creo que hay que disfrutar y aprovechar. Bueno, y ojalá también aprovecho también de mandar un mensaje a todas las empresas que quieran comprar el calcetín personalizado. Tenemos una línea, como tú mencionaste, bien amplia. El calcetín es una línea completa, calcetín personalizado para diferentes empresas, diferentes color, tamaño, logo, diseño. Tenemos una planta bastante interesante en la Florida, en la cual podemos producir cerca de 20.000 pares por turno y mensuales. Así que estamos bien armaditos para abastecer el mercado local, deportivo y empresarialmente. Así que no duden en contactarnos y ahí nos vamos a estar esperando para hacer sus primeros diseños. Yo 3 cosas decir antes de cerrar la entrevista. Primero, esta es una entrevista de Trichile TV patrocinado por el Banco Santander y por Subaru. Segundo, recordarles a todos de apoyar a los emprendimientos locales. Y qué mejor que un emprendimiento local, además hecho por un deportista que ayudó tanto a este deporte, así que todos a visitar la página Quinti, a visitar la cuenta de Instagram y por qué no hacer las compras de esos calcetines deportivos y devolver esa mano. Y tercero, la humildad de Cristian. Este deporte, el triatlón en Chile no sería del triatlón que te vemos hoy si no hubiera existido un Cristian en los años 80 y 90 logrando lo que lograba y hoy dice que es gracias a los demás y no, el gran gestor y el gran personaje que hizo crecer este deporte y que todavía lo hace crecer y lo demuestra con la humildad que tiene, es esta persona que tengo al lado, mi ídolo y además un gran amigo. Es un placer para mí tener este Trichile TV con el gran Cristian Bustos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.